Saludos amigos de BPI TV, el avance informativo lo realizamos para conversar con el economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Crespo. Esto para analizar lo que ha sido la publicación del informe por parte del Banco Mundial referente a la caída en un 20% de las remesas en América Latina y el Caribe. Y asimismo, para entrar en contexto lo que ha sido la economía venezolana antes y durante la cuarentena. Bueno, vamos a tocar el punto de la economía. Específicamente quisiera que de la manera más completa, pero asimismo sencilla para el ciudadano, explicarles cómo estaba Venezuela antes del coronavirus y cómo está ahorita con el coronavirus y asimismo con todas las consecuencias mundiales de la pandemia y que han impactado la economía. Ok, en este momento nos encontramos en un impacto de la economía mundial, en una característica muy particular que en otros momentos, fundamentalmente porque hay tres factores que están incidiendo en la misma: el aspecto sanitario, producto de la pandemia; el aspecto humanitario, que es el sufrimiento o las necesidades que padecen las familias en medio del desarrollo de la pandemia, y la necesidad de los recursos que hay que destinar para apoyar a la familia; y un tercer elemento es la crisis económica que está enfrentando el mundo en este momento. O sea, la economía mundial se está viendo afectada por esos tres factores. La organización, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han caracterizado muy bien ese fenómeno para poder entender las estrategias que se vienen orientando para enfrentar la crisis. Es así que entonces vemos que en primer orden los países están definiendo planes, políticas fundamentales, en primer orden dirigido a lo sanitario, a la necesidad de detener la pandemia. Y bueno, en medio de ese contexto tenemos la paralización de las economías. La definición del aislamiento social y la cuarentena ha llevado a que la gente se mantenga en sus casas, eso ha motivado la paralización del empleo formal desde el espacio natural que conocemos, en la oficina, en la fábrica o en los lugares donde desarrollamos el trabajo. De hecho, las estimaciones en el último informe de la Organización Internacional del Trabajo proyectan que el 81% del mercado mundial laboral está afectado. En el caso venezolano, bueno, el contexto es muy difícil. Ese shock externo de la economía mundial, que de manera concreta, ¿qué significa? La paralización de la oferta y la demanda. Los grandes mercados están paralizados, las empresas están dejando de producir. Como decía, prácticamente el 81% de la actividad económica o de los puestos de trabajo en el mundo están afectados. Y nosotros, América Latina y Venezuela, no escapamos a esa realidad. En el caso nuestro, bueno, somos un país muy vulnerable en este contexto. Si identificamos los tres elementos que describíamos al principio, desde el punto de vista sanitario, bueno, todos conocemos la precariedad y el deterioro de nuestro sistema de salud. En el aspecto humanitario, todos conocemos la situación que vivimos los venezolanos de deterioro de nuestra moneda, deterioro de nuestro poder de compra, producto del proceso de hiperinflación que por tercer año se presenta en el país. Y en el aspecto económico, nosotros tenemos 6 años y ya se proyectaba un séptimo año de caída de nuestra producción. La situación económica del país ha sido o se encontraba antes de la pandemia nos encontramos en un proceso de depresión económica. La economía venezolana había caído su producción interna en aproximadamente un 70% hasta el año 2019, con proyecciones para el año 2020 de un 10% inicialmente. Luego de la pandemia, las revisiones de esas métricas plantean que nuestra caída puede estar entre un 15 y un 20%. Aunado a eso, la situación, bueno, del contexto hiperinflacionario, Venezuela se plantea para este 2020 continuar en ese proceso, en esa espiral de hiperinflación, dentro de ese fenómeno altamente dañino para los venezolanos.
para las instituciones, para las empresas, porque como hemos caracterizado, la hiperinflación es un fenómeno altamente destructivo para el patrimonio de la familia, para el funcionamiento de las instituciones y para el funcionamiento de las empresas. Igualmente, bueno, la situación socioeconómica de los venezolanos. El informe del Programa Mundial de Alimentación ya nos proyectaba que el 33% de nuestra población se encuentra vulnerable desde el punto de vista alimentario. El 7.4% tiene problemas de seguridad alimentaria y un 24.3% debe ser acompañado porque es sensible en el tema de la alimentación, y así sucesivamente una serie de variables macroeconómicas que de una manera u otra nos colocan en un país altamente vulnerable en este momento. También, bueno, para nadie es un secreto lo que viene ocurriendo con nuestra industria petrolera y en este contexto con lo que está pasando con los precios del barril del petróleo. Nuestra industria en este año 2020 se encontraba produciendo por debajo del 1.000.000 de barriles de petróleo diario. De hecho, la última cifra al mes de marzo proyectaban que estaban por debajo de los 800.000, que creo que específicamente 723.000 barriles de petróleo. Nuestros costos de producción desde el 16 de marzo, que fue reconocido públicamente por Nicolás Maduro, nos colocaba en una situación de estar operando por debajo de los costos de producción, los precios actuales del barril de petróleo, lo que compromete desde el punto de vista del músculo fiscal o de tener recursos de la nación para poder enfrentar la pandemia. Ya nosotros nos colocamos en una situación financiera delicada. Nuestro país se encuentra aislado de la finanza o del mercado financiero internacional desde el año 2007, específicamente desde el último trimestre del 2007, motivado a los incumplimientos financieros por parte del país, que se define de manera concreta default. Nosotros no estuvimos cumpliendo con muchos de los compromisos y además el tema político tan complejo del país, bueno, de una manera u otra nos ha colocado en una situación de aislamiento. De manera concreta que podemos estimar, caracterizar que la coyuntura económica venezolana actual es muy difícil para enfrentar el fenómeno de la pandemia. Se necesitan muchos recursos para que el Ejecutivo pueda de una manera u otra definir políticas para acompañar a los sectores, a las familias, a las empresas en estos momentos tan difíciles. El empleo informal en nuestro país se está viendo afectado, el trabajo por cuenta propia, producto de la paralización en la cual nos encontramos, y eso genera mucha desasosiego, mucha angustia y mucho riesgo en un porcentaje importante de trabajadores a cuenta propia o trabajadores informales en nuestro país. Allí esa población altamente vulnerable y que de una manera u otra necesita un acompañamiento. Igual otros sectores pensionados, jubilados, que, bueno, si revisamos el monto de sus pensiones, e inclusive reconociendo que perciben algunos bonos vía carnet de la patria, eso no les permite adquirir ni el 2.2% de la cesta alimentaria. Vemos con preocupación que no existen las condiciones fiscales en el país. El gobierno no tiene la capacidad fiscal de poder decidir un plan de emergencia en medio de la pandemia, y solo observamos que son medidas administrativas en términos del aislamiento, de anuncios, que buscan ocultar un tanto el drama económico y las limitaciones económicas que vive el país para poder dar respuesta a la pandemia. Claro, precisamente el día de hoy los pensionados venezolanos estarían cobrando 250.000 bolívares, cuando el dólar paralelo en promedio son 175.000 bolívares. Anudado a eso, el día de hoy el Banco Mundial
aseguró en un informe que caerían las remesas en un 20%. Conocemos la migración venezolana, cómo se han visto los venezolanos forzados a salir de Venezuela y que a través de su trabajo en otras latitudes le envían dinero a las familias venezolanas para poder sustentarse en el país. Ahora, tras este informe del Banco Mundial de la caída de las remesas en un 20%, ¿cómo se agrava la situación para las familias venezolanas en el país? Sí, ya luego de 4 o 5 semanas de aislamiento social o de cuarentena que tenemos los venezolanos, las limitaciones de recursos en los hogares comienzan a aparecer. No hay salario que pueda soportar este ritmo de aislamiento. Además, bueno, para nadie es un secreto el deteriorado ingreso de los venezolanos y la inexistencia de los ahorros, y que un porcentaje importante de la población estaba recibiendo transferencias desde el exterior o remesas. Eso se ve paralizado en este momento en magnitudes significativas. La proyección del Banco Mundial apunta a 20%, y ellos son más específicos en señalar algunos países, en el caso de México, Honduras, Guatemala, República Dominicana, que son países donde esas transferencias están medidas. Aquí en Venezuela tenemos algunas proyecciones por toda la distorsión que existe en el mercado cambiario y el tema de las sanciones hacia el Banco Central. Por lo tanto, el flujo de recursos no se canaliza formalmente como debería operar. Pero bueno, lo que es cierto es que muchas familias ya lo manifiestan. Tenía mi hijo en Perú, tenía mi hijo en Ecuador, tenía mi hija en Argentina. Ellos también son víctimas de la paralización. El shock de oferta y demanda es a nivel mundial y se especifica o se manifiesta en los distintos países o continentes de distintas maneras, dependiendo de las características del aparato productivo de esos países. Pero en concreto, claro, vamos a vernos afectados, o ya las familias se están viendo afectadas producto de la imposibilidad de que los familiares que están en el exterior puedan realizar transferencias, fundamentalmente porque ellos también se encuentran afectados. Si tú revisas el caso de Perú, Ecuador, Argentina e inclusive los Estados Unidos, esos países están definiendo planes de emergencia para acompañar a sus poblaciones y a transferencias en efecto a la familia, ayudas alimentarias, planes especiales de protección tanto a las familias como a las empresas. En Venezuela vemos muy limitada la posibilidad que tiene el Ejecutivo de definir planes de esa magnitud, fundamentalmente por la escasez de recursos. Si revisamos las reservas internacionales, se encuentran en su mínimo histórico. La capacidad fiscal, insisto y reitero, está limitada, que el gobierno pueda definir un plan de ayuda. Es allí donde muchos economistas hemos advertido la necesidad de acudir a las instancias internacionales en busca de fondos de ayuda, de donaciones, de las múltiples formas que están utilizándose en este momento. Ahora bien, el tema de los poderes constituidos y la legitimidad de los mismos está limitando ese espacio. Por lo tanto, tanto el poder legítimo, en este caso, que sería la Asamblea Nacional, y el Ejecutivo, parte de los problemas, que esa diatriba y esas diferencias que nos lleva al escenario constitucional, es fundamental trabajarlas, y por eso se habla de un acuerdo político, porque es la única forma de acceder a las instancias internacionales. Estoy hablando del Banco Mundial, estoy hablando del Fondo Monetario, estoy hablando de la Comunidad Andina de Fomento, la CAF, o del Banco Interamericano. En definitiva, la posibilidad que Venezuela pueda acceder a fondos extraordinarios vía organismos multilaterales pasa por esclarecer el tema político venezolano que genere las condiciones para que nos puedan atender y lograr obtener recursos para poder definir un plan de emergencia de atención a la población. Nosotros somos un país altamente sensible con un porcentaje significativo de población vulnerable. Los niveles de pobreza, como lo queramos medir, coyuntural o estructural en el país,
son significativos. La pobreza coyuntural, si la medimos producto del ingreso o con base en metodología del ingreso, nos ubica por encima del 90%. ¿Qué venezolano puede cubrir la cesta alimentaria o la cesta básica? Ahora, en tema de la coyuntural, ¿qué venezolano puede satisfacer la cesta básica y otras necesidades que debe dar respuesta como vale la redundancia, necesidad que tenemos como seres humanos? Entonces, estamos en un momento muy difícil, con un alto nivel de incertidumbre, y bueno, con alta preocupación sobre la posibilidad de que se pueda construir una política o un plan de ayuda en esta emergencia para todos los sectores, llámese la familia y llámese el sector económico. Muchas empresas van a quedar afectadas luego de esta paralización, incertidumbre de quiénes no vuelven, cómo vuelven. Vamos a ver una afectación directa en los niveles de empleo, en los niveles de capacidad productiva del país, que ya venía trastocada. La caída de la economía venezolana durante estos 6 años, en un capítulo muy particular y desmontada el 70% de las capacidades productivas del país en los últimos 6 años, y eso, bueno, nos coloca en una economía muy pequeña con grandes limitaciones. Si le sumamos alguna variable adicional a toda esta problemática, podemos incluir el tema de la escasez de gasolina y la poca capacidad financiera que tiene el Ejecutivo Nacional para seguir respondiendo vía las importaciones. No hay posibilidades financieras con el precio del petróleo que está en este momento, de que el Ejecutivo pueda por muy largo tiempo mantener esa política de satisfacer la demanda interna de gasolina producto de las importaciones. Bueno, de hecho, ¿en qué situación nos encontramos hoy? Un alto nivel de escasez de gasolina en el país, que de una manera u otra afecta la operatividad del mismo. Pongo una hipótesis: si se define que nosotros el 30 volvemos progresivamente a las actividades. Precisamente hablando del tema de la pequeña y mediana empresa, que se ha visto complicada referente a las medidas de cuarentena y asimismo ante la escasez de gasolina. Como usted planteaba, a la hora de retomar actividades, ¿cómo lo harán? ¿Cuál es la expectativa? Hay cierta ansiedad por los ciudadanos al saber de si se podría dar algún tema de desabastecimiento referente a los alimentos, pero asimismo de las otras áreas que no son las priorizadas en estos momentos, el tema de la ropa, el tema de cualquier otro insumo que no requiere mayor atención en estos momentos, y que la administración de Nicolás Maduro no ha dado mayores medidas de las anunciadas a principios de la cuarentena. La racionalidad impone que la vuelta el regreso o retomar actividades debe ser progresivo, ¿verdad? Y el criterio que reine o que prevalezca debe relacionarse fundamentalmente con la prioridad de la actividad. Alimentos, farmacias, de hecho han venido funcionando, pero bueno, es ir masificando que se retomen esas actividades, y así progresivamente, dependiendo del interés nacional. De hecho, se proyecta que el caso de la educación es más a largo plazo, o tendría mayor distanciamiento en el tiempo, fundamentalmente por el movimiento masivo que él significa. Pero creo que cualquier planificación de retorno, y podemos ver las que han presentado algunos países, Francia, Colombia, España, los Estados Unidos, es ir progresivamente retomando algunas actividades, dándole prioridad a la que determinan el funcionamiento regular. Y bueno, con base a la incorporación de todos los sectores. Por ejemplo, la Cámara de Centros Comerciales, escuchaba un live que ellos realizaron la semana pasada, y ellos tienen una idea de cómo pudiera ser la reincorporación. Por ejemplo, los supermercados que están dentro de los centros comerciales, las farmacias, y así sucesivamente ir retomando las actividades en la medida
de que la curva de la pandemia esté controlada o esté descendiendo. Creo que allí debe prevalecer la racionalidad dentro de ir haciendo el seguimiento al comportamiento de la pandemia. Quisiera que diera algunas palabras o algunas medidas que pudieran tomar los venezolanos a la hora de quizás protegerse económicamente. Algunos aseguran que todo el dinero que pueden obtener en estos momentos se le va en comida, incluso otros que pueden comprar cierta cantidad de divisas. ¿Cuáles usted le da esas medidas para los venezolanos en estos momentos económicamente? En esta coyuntura económica y en esta cuarentena que lleva más de 4 semanas, bueno, los venezolanos debemos hacer uso de una correcta planificación de nuestras mermadas finanzas o dentro de las limitaciones de ingresos o de salario que tenemos. Creo que es fundamental saber con qué recursos contamos para hacer una distribución correcta a partir de lo que requerimos, que es fundamental con qué contamos, qué tenemos, qué requerimos y qué otra fuente de ingresos o algún ahorro que tengamos podemos contar con él para dar respuesta a lo que requerimos. Es fundamental priorizar por lo básico. No es momento de excentricidades. Creo que las compras deben dirigirse a garantizar la semana, por varias semanas, la despensa llena, a partir de lo que requerimos, que lo recomendamos anteriormente, y evitar gastos innecesarios. Insisto, es un momento donde debemos hacer una distribución correcta de los recursos que tengamos a partir de las necesidades que nadie mejor que nosotros conocemos y podamos en este tiempo garantizar. Ahora, términos de tiempo es muy difícil determinarlo, ponderarlo, y se impone la racionalidad de que conozcamos cuáles son con qué contamos para poder hacer esa planificación lo más efectiva posible dentro de lo difícil del escenario que estamos viviendo. Y como insisto, reitero, con la incertidumbre de hasta cuándo puede durar esto. Bien, amigos de BPI TV, escuchaban declaraciones por parte de Luis Crespo, quien es economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. La invitación es que continúen atentos a nuestro canal de YouTube y asimismo a todas nuestras redes sociales @BPI TV.